Habíamos estado estudiando el capítulo 5 y el capítulo 5 trata sobre triunfos. Y ahí vemos que Jesús triunfó sobre la naturaleza. Ahí vemos que Jesús triunfó sobre el poder de los demonios. Y también vemos que Jesús triunfó sobre la enfermedad y también sobre la muerte. Lo interesante que en los tres últimos triunfos había un detalle bien interesante que hay que notar. Que primero, en esa época no se podía tocar un endemoniado. Y este hombre habitaba en un lugar también que en esa época se catalogaba como inmundo. Sin embargo, Jesús llegó a este lugar y obró el milagro en la vida de este hombre. Luego, una vez que la gente se entera de que Jesús obró un milagro en la vida de este hombre que estuvo endemoniado, los demonios pues le piden a Jesús que no los expulsara a un lugar que ellos temían, sino que había por ahí unos 2000 cerditos y Jesús les dio permiso para que estos demonios vayan y bueno, y estos demonios fueron esos cerdos y esos cerdos mueren arrojándose al mar. Luego la gente le dice a Jesús que se vaya, no lo querían ahí, no lo querían a Jesús allí. Entonces Jesús nuevamente vuelve a cruzar el lago, regresa a Capernaum, regresa a su zona de operaciones. Y allí, en ese lugar, ni bien llega a la orilla, le sale al encuentro una persona muy importante. En una de las Biblias le llama un príncipe, en otras de las Biblias le llama un principal de la sinagoga. Este hombre tan importante se llamaba Jairo. Y Jairo tenía una hija que estaba gravemente enferma. Curiosamente, esta niña tenía 12 años. Entonces Jesús escucha a Jairo y Jairo desesperadamente le ruega a Jesús que vaya a su casa. Y Jesús va. En el camino le sale al encuentro una mujer que durante 12 años padecía de flujo de sangre o lo que los médicos llaman hemorragia vaginal. Y esta mujer no podía tocar a la gente, ni siquiera podían rozarla. ¿Por qué? Porque en esa época, y desde mucho antes, un hombre o una persona que tocara a una mujer con hemorragia quedaba inmundo. Ahora, usted imagínese esta mujer tratando de acercarse a Jesús en medio de la multitud, evitando rozar o tocar a la gente. Bueno, es muchas cosas que hemos visto con los hermanos de segundo culto en cuanto a lo que sufrió esta mujer, no solamente con su enfermedad, sino en el ámbito familiar y en el ámbito social. Sin embargo, ella dijo, ¿no? Tan solo con tocar su manto, ¿no? Seré sana o seré salva. Y ocurrió. Quedó sana de su azote, o lo que en otras versiones le llama, quedó sana de su sufrimiento. Y bueno, y continuó Jesús la ruta hacia la casa de Jairo, y en el camino vienen unos conocidos de Jairo y le dicen, tu hija murió, no molestes más al maestro, ya deje de incomodarlo. Pero Jesús, conociendo el corazón de un padre, Jesús, sabiendo la desesperación de Jairo, le dice, no temas, cree solamente. Y llegó a la casa de Jairo y ahí estaba la niña, realmente muerta. Y Jesús le dice a la gente que no estaba muerta, que estaba dormida, y la gente se burló de él. Pero Jesús le dice a la niña, Talita Cumi, ¿no? Y la niña resucita. Pero interesante, porque antes que diga Talita Cumi, Jesús tomó su mano. En esa época, y por prescripciones de la ley, no se podía tocar un endemoniado, no se podía tocar a una mujer con flujo de sangre y no se podía tocar un cadáver, porque te convertías en una persona inmunda. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores sí los tocó, porque Él es el Santo de Israel. ¿Cuántos dicen amén?
Y fue maravilloso con los hermanos de segundo culto terminar este capítulo 5. Entonces, ya que Jesús está ya en su tierra, digamos, en su zona de operaciones Capernaum, ahora Él retoma sus labores, digámoslo así, y va nuevamente a la sinagoga. Y a Él, pues, le gustaba enseñar en la sinagoga. Y vamos a ver que a partir del capítulo 6 comienza una serie de testimonios. Aquí encontramos varios testimonios, pero por causa del tiempo no vamos a ver todos. Si Dios lo permite, esta mañana vamos a verlo dos. Y ahí el pastor Fernando tiene un botón que si me paso de unos minutos se abre acá un hueco y me encuentran allá en la universitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer testimonio en esta mañana y les invito a buscar Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Esta serie, ¿no?, se titula Testimonios. Y el primer testimonio que vamos a ver es el testimonio de la gente en la sinagoga. Entonces, dice ahí en el versículo 1 hacia adelante: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es que la gente en la sinagoga, al escucharle enseñar, quedó maravillada y asombrada y dijo lo siguiente. Mencionó una serie de preguntas. ¿De dónde saca todas estas cosas? Luego, ¿de dónde tiene toda esa sabiduría? ¿De dónde aprendió tantas cosas? Usted recuerde que los habitantes de allí de Capernaum conocían a Jesús desde niño. Sabían que él nunca recibió una instrucción formal en alguna escuela rabínica. Y todos sabían ahí que Jesús creció ahí en el barrio, ahí en los barrios de Capernaum. Pero una cosa ellos probablemente no se acordaron, que en una casa era responsabilidad del padre educar a sus hijos con la palabra de Dios. Y es algo que también nosotros no debemos dejar de cultivar en la vida de nuestros hijos, para que más adelante, cuando ellos tengan sus hogares, continúen compartiendo la palabra de Dios en sus hogares. Años atrás, el pastor Fernando predicó un sermón interesante sobre la vida de Abraham. Y este sermón, recuerdo que se tituló Levantando altares o construyendo altares. Y uno de los altares que era característico de Abraham era que él instruía a sus hijos en las cosas de Dios, para que cuando ellos tuvieran sus hogares no sean irresponsables y continúen instruyendo a sus hijos en los caminos de Dios. Yo le pregunto en esta mañana a mi hermano, ¿usted está instruyendo a sus hijos con la palabra de Dios en su hogar? No, de eso se encarga el maestro de escuela dominical, ahora que ya todo está volviendo a la normalidad, ahora que se encargue, ¿no? Ahora que se encargue, que se sigan cargando Palmas Kids online, ¿no? O que se encargue la escuela dominical online. Que se encarguen ellos, suficiente. Yo solamente me encargo de que mi hijo no se descuide sus tareas en el colegio, que no se descuide de esto y del otro, porque la educación es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Y está bien, es correcto. Pero también sobre todo eso, es más importante la herencia espiritual. Porque tu hijo puede ser en el futuro un excelente abogado, un excelente arquitecto, un excelente médico, pero puede, por la falta de temor de Dios, puede convertirse en un médico abortero,
un abogado corrupto, un arquitecto corrupto, porque no tiene temor de Dios. Un padre irresponsable, porque no tiene temor de Dios. Y aquí vemos que Jesús desde niño fue instruido por su padre, y la misma palabra de Dios nos enseña que él estaba siempre también en la sinagoga. Y en una oportunidad lo encontraron a Jesús discutiendo ahí con los doctores de la ley, porque desde pequeño sus padres lo habían instruido bien. Ese es un gran reto para nosotros en estos tiempos, y sobre todo en estos tiempos pandémicos, donde muchos creyentes se han dejado aplastar por el miedo y por la incertidumbre, y se han olvidado que hay un Dios todopoderoso. ¿De dónde saca el poder para hacer esos milagros? Recuerden que esta misma gente también, si usted ha leído Marcos, y esto lo estudiamos con los hermanos del segundo culto, Jesús fue acusado porque estos señores de la sinagoga, estos líderes religiosos decían que este Jesús saca a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí en el mismo libro de Marcos. Y sin embargo Jesús en su momento refutó esa acusación a estos señores que estudiaban las Escrituras. Luego se burlaron de él preguntando, ¿no es acaso el carpintero? En otra versión dice, ¿no es este un simple carpintero? El hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? O sea, los habitantes de Capernaum y sobre todo estos señores religiosos sabían de que Capernaum era el barrio de Jesús y que él era el carpintero local de ahí del barrio. Y conocían también a su familia. Y ahí ellos mencionan el nombre de sus hermanos, de sus hermanas. En tu comunidad tú eres bien conocido. Conoces al vecino de la esquina, ¿verdad? Esta semana lamentablemente falleció una amiga de la infancia en mi comunidad. Le avisé al pastor que quería ir a acompañar un rato al velorio. Y me encontré con muchos amigos de la infancia. Y ahí, en el momento, ahí conversábamos, oye, ¿qué sabes de Sutano, de Merengano? Y bueno. Y es normal que en una comunidad todos se conozcan. Y aquí ellos están dando evidencia de que Jesús era el carpintero local. Y todos conocían a su familia, a sus hermanas, a sus hermanos. Son 30 años que ellos conocían a Jesús. Y recuerde que ya está entrando a la edad 31, donde está comenzando pues su ministerio. Estas personas en la sinagoga, menciona la Biblia que se escandalizaron. Y la palabra escandalizaron viene de esta palabra griega escandalizo, que significa atrapar, que significa hacer tropezar. Y ellos, en vez de creer el mensaje de Jesús, su misma incredulidad hacía que ellos quedaran atrapados en sí mismos, en ese pozo de incredulidad, que ellos quedaran pues o se hicieran autotropezar ellos mismos, que endurecieran su corazón contra el mensaje de Jesús. Es por eso que su misma incredulidad los hacía quedar confundidos, los hacía quedar perplejos ante Jesús. Entonces, a la vez, este escándalo les lleva a sentirse indignados. No podían superar que el hecho que un vecino de Capernaum, el hecho de que un carpintero de la localidad les dé un mensaje contundente de la palabra de Dios, que se atreviera a dar un mensaje tan poderoso que les incomodaba en lo profundo de su corazón y les hacía tropezar, les hacía atrapar. Esa incredulidad les hacía hundir más y les alejaba más del Señor. Y la gente, a la vez que quedó escandalizada, quedó admirada. Y esta palabra admirada viene de una palabra griega que significa golpear, significa explotar. ¡Vaya! ¡Qué mensaje! A la vez están incómodos, pero también reconocen que es un mensaje poderoso,
y que los milagros que hacen no es común, pero tan fuerte es la incredulidad que su admiración duró poco, porque más prevalecía pues la incredulidad en el corazón de estos señores religiosos. Tan solamente recuerde cuando Jesús, en la última etapa de su ministerio, llega a Jerusalén y la gente lo recibe proclamando: Hosana al que viene, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y días después gritaban: crucifícale, crucifícale, es reo de muerte. Pero luego vienen las palabras de Jesús al ver la reacción de su vecindario, a ver la reacción de su localidad, a ver la reacción de su comunidad. Y él dijo en el versículo 4, mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. En otras palabras, Jesús dijo: en todas partes se honra a un profeta, o al profeta se le reconoce en todas partes, pero en su propia tierra no recibe honra. Entre sus familiares tampoco recibe honra, y en su casa tampoco recibe honra. Y vemos aquí que en su propia tierra el Señor recibió rechazo y total antagonismo. Por cierto, la Biblia continúa diciendo que la incredulidad de estas personas trajo consecuencias. Note lo que dice el versículo 5 y versículo 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vemos aquí que Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Y es importante notar que el propósito de sus milagros era, pues, en este caso, dar testimonio de la verdad y revelarse ante los judíos como su Señor y como su Mesías, y llevar así a cada pecador a la fe salvadora. Y puesto que el pueblo de Nazaret, mis hermanos, ya había demostrado su rechazo, entonces no había lugar para hacer más milagros allí. Y vemos que la Biblia, interesante, en medio de un contexto de incredulidad, ya que este lugar le había cerrado las puertas de su corazón a Jesús, sin embargo, él sanó a algunos enfermos, a fin de eliminar, pues, toda conclusión falsa de que la habilidad de Jesús para hacer milagros dependía de la fe de las personas. Pero sin embargo, frecuentemente curaba a personas que no tenían fe en él. Qué interesante. Pero también la Biblia dice que Jesús se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. La palabra asombrado indica que Jesús se estremeció. El Señor se estremeció por la falta de fe y la abierta hostilidad contra Él. Una fuerte incredulidad. La incredulidad, si acá hay una persona que nos visita en esta mañana, la incredulidad es una fuerza poderosa con repercusiones o con consecuencias devastadoras, primero en esta vida y luego en la próxima. La incredulidad impide que el ser humano pueda abrir la puerta de su corazón a Jesús. La incredulidad provoca que el corazón del ser humano se vuelva un corazón de piedra. Y la incredulidad no le permite al ser humano entender a la luz de la Biblia que Dios, ese corazón de piedra, lo puede volver un corazón dócil, un corazón de carne, un corazón suavecito, simbólicamente hablando. Los dirigentes religiosos judíos que se encontraban en la sinagoga mostraron ese mismo nivel de incredulidad ante Jesús. Y al igual que todos los incrédulos, la dureza del corazón de ellos resultó en que ya estaban muertos en sus delitos y pecados, y por consecuencia
se perdieran la oportunidad de ir a la presencia del Señor. Podemos ver que la incredulidad mostrada ante el Hijo de Dios activa la ira divina y condena las almas al infierno eterno. Es por eso que Jesús mencionó algo muy interesante en Juan capítulo 8, versículo 24. Él dijo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y a usted que nos visita en esta mañana por primera vez, o probablemente usted está escuchando por primera vez el Evangelio del Señor, y usted que nos está mirando a través de la red social, yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cree en Jesús? ¿Realmente usted cree en Jesús? Porque Jesús tiene un mensaje contundente para la gente. Tuvo un mensaje contundente para la gente en esa época, y ese mensaje sigue vigente hoy. Y este mensaje permanente de Jesús es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otro mensaje contundente de Jesús es: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Otro mensaje contundente de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y otro mensaje contundente de Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice claramente que por causa del pecado el ser humano está muerto por sus delitos y pecados. Y solamente puede hallar vida a través de Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Pero si usted permanece incrédulo, si usted permanece con un corazón endurecido ante el mensaje de Jesús, usted espiritualmente está muerto y usted ante los ojos de Dios está condenado. Usted ante los ojos de Dios merece ir al infierno. Por eso que Jesús insiste en que usted crea en Él, que usted entregue su vida a Él, que usted lo reconozca como el Señor de su vida para que pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Y Jesús insiste. Mi amigo, Jesús desea perdonarle sus pecados. Jesús vino a dar su vida por usted. Y hoy usted puede salir transformado de este lugar tan solamente por el poder del amado carpintero de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa gente lo menospreció porque era un simple carpintero de la localidad. Pero Jesús se presenta como el amado carpintero, como el Santo de Israel. Esta gente de la sinagoga, que estaba empapada, entre comillas, de la palabra de Dios, tuvo un corazón duro contra Jesús. Un mal testimonio. Pero ahora vemos el testimonio de los discípulos. Y por causa del tiempo, permítame mencionarles lo que dice cada versículo. Usted me puede seguir, porque desde el versículo 7 al 11 nos dice que Jesús deseaba llegar a otras aldeas. O sea, al final del versículo 10. Pero ya en el 11 nos menciona que ¿para qué quería llegar a estas aldeas? Para enseñar, para proclamar el mensaje del reino, pero para lograrlo debía trabajar en equipo. Y entre los versículos 7 al 11, Marcos nos comparte lo siguiente. ¿Qué nos comparte Marcos? Que primero Jesús reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos. O sea, el Señor los envió en parejas. Por obvias razones. Primero, para proveer mucho apoyo y protección mutuo. Luego, para fortalecer el impacto de sus habilidades individuales. Y luego, para asegurar que el mensaje que proclamaba estuviera confirmado por dos testigos, que era lo que recomendaba Deuteronomio. Pero también les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Está ahí en la lista entre los versículos 7 y 11. O sea, esta autoridad sobrenatural delegada los validó como verdaderos mensajeros que estaban facultados por Dios. Luego les dijo que no llevaran nada para el viaje. ¿Cómo qué? No debían llevar comida, ¿no? Imagínense, comida. Imagínense que nos manden de misiones a Pastor Fernando y a mí y nos digan: no lleve comida a Pastor Fernando. No vaya por una chicharronería. No vaya a
Al heredero, al heredero. Y si se va de misión con el pastor Martín a Guaral, no vaya por Lupita, ¿no? O sea, un castigo, pastor Fernando, ¿no? Pero ya felizmente que el Señor Jesús se ha flexibilizado nuestra necesidad, ¿no? Entonces, pero no lleven comida, no lleven bolsa de viaje, no lleven dinero, sino lleven un bastón. ¿Por qué tienen que llevar un bastón? Porque también, así como en nuestra época, ahí habían algunos judíos cogoteros, ¿verdad? Ahí había algunos ladrones que en las rutas de viaje asaltaban a las personas. Eso nos hace ver que también los hijos de Dios no estamos libres de los ladrones, ¿verdad? De las personas que hacen daño. Pero también el Señor les permitió llevar sandalias, ¿no? Podían llevar una muda de sandalia, pero no una muda de ropa. ¿Qué les quería enseñar el Señor con eso? Que ellos debían confiar en la fidelidad y en la provisión de Dios. También les indicó que por todo lugar que vayan, debían quedarse en la misma casa hasta salir de la ciudad. ¿Por qué el Señor les aconsejó esto? Es tan simple. Con los hermanos de segundo culto hemos estudiado desde el capítulo 1 Marcos y hemos visto que desde que Jesús comenzó a realizar su ministerio y comenzó a obrar sanidad, ¿cuál fue la reacción de la gente? Le seguía por multitudes. Y todos sabían que su zona de operaciones era en Capernaum y él se hospedó en la casa de Simón y Andrés. Y ahí estaba la multitud siempre. Y llegó un momento que ya el Señor no podía y tuvo que comenzar a predicarles desde la orilla del mar porque la multitud lo apretaba mucho. Y acá el Señor le va a decir, ya ustedes van a realizar milagros. Ustedes van a comenzar a predicar. Entonces, si van a una casa, quédense en esa casa hasta que ya llegue un momento de salir de esa ciudad o de esa aldea. Entonces, ahí vemos, ¿no?, de que ellos también iban a experimentar esa presión de la multitud. Y lo que sí, ellos tenían que también a la vez distinguirse de los falsos maestros o diferenciarse de los falsos maestros. ¿En qué sentido? ¿Qué hacían los falsos maestros en la época de Jesús? Hacían sus milagros y siempre habían familias que les ofrecían buena comodidad. Mira, mi casa hay mejor comodidad que en esta casa, así que vamos, ¿no? Es más, ¿no? También vas a recibir tu ofrenda especial, ¿no?, por los milagros. Entonces los maestros falsos o los falsos maestros inmediatamente aceptaban porque no lo hacían por amor al Señor, lo hacían por amor al dinero. Y lo mismo se ve hoy en estas épocas. Y vemos, ¿no?, que el Señor les recalcó bien eso a sus discípulos. Pero también el Señor les dijo, pero si en algún lugar se negaban a recibirlos o a escucharlos, debían sacudirse el polvo de sus pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. O sea, eso era para una señal, digamos, de advertencia. Ahora, es interesante analizar esto de sacudirse el polvo de los pies. Tantas veces que lo hemos escuchado. Inclusive hay un grupo sectario que lo hace, ¿no? Los que antes de la pandemia tocaban la puerta de su casa y le ofrecían su atalaya. Y si usted los rechazaba, ellos, ¿qué hacen? Se sacuden, ¿no? O sea, el testigo de Jehová te desea lo peor, hermano, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos cuando reciben rechazo, se sacuden los tacos, no las sandalias. Entonces, sacudir el polvo de los pies, en este caso era una manera tradicional judía de expresar total desprecio a los gentiles. Cuando los viajeros se aventuraban, en este caso, a salir de Israel, al regresar nuevamente a terreno judío o a regresar a tierra judía, se debían sacudir el polvo de sus sandalias como un acto que simbolizaban que estaban dejando detrás la inmundicia, la total contaminación de esa tierra gentil. Ahora, lo que los judíos entendían como una protesta simbólica contra paganos incircuncisos, Jesús lo va a usar, Jesús lo va a aplicar
como una señal de juicio contra los propios judíos, porque están rechazando el evangelio del reino. O sea, lo que era una señal contra los gentiles, ahora Jesús le enseña a los discípulos que van a hacer esa señal, pero contra los mismos judíos por rechazar el mensaje de Dios. Pero luego vemos que los discípulos daban testimonio. Y aquí vemos un acto de obediencia. Nota lo que dice el versículo 12. El versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Note bien que acá los discípulos van a obedecer al Señor en un contexto donde las altas élites religiosas tenían un corazón endurecido. En Capernaúm le habían cerrado las puertas al avance del evangelio. Entonces ellos ahora van a salir comisionados por el Señor a predicar el evangelio del reino. También en lugares donde hay gente con mucho corazón endurecido. Pero ellos van a obedecer a su Señor. Ellos van a obedecer al Mesías. Ellos van a obedecer al ungido de Dios. Y lo mismo hoy, mis hermanos, en un contexto donde el corazón del ser humano está más endurecido que antes, donde el corazón del hombre está más violento que antes. Es sorprendente que en los noticieros en esta semana han anunciado que tan solo en este mes, en este último mes, la Policía Nacional ha capturado a 9,000 delincuentes. 9,000 delincuentes están solamente en Lima, nada más en Lima. En la Lima, como dicen algunos. 9,000 angelitos. Y todavía faltan muchos angelitos por capturar. Cada vez el accionar de la delincuencia es más violento. Es más violento, es más agresivo, es más hostil. La corrupción cada vez es más fuerte. Cada vez es más insensible. Y cómo se nota que falta la presencia de Dios en miles y miles de corazones. Y estos hombres de Dios van a salir a predicar el mensaje del reino. Y Dios hoy, mis hermanos, necesita de hombres y mujeres que en medio de este contexto de pandemia salgan valientemente a predicar el evangelio del reino. Salgan así como salieron estos hombres, sabiendo que hay corazones duros, sabiendo que hay peligros, sabiendo que hay montañas y valles que cruzar, pero están obedeciendo al Mesías. Están obedeciendo al Señor. En estos meses que han pasado, ¿qué ha estado haciendo usted para proclamar el mensaje del reino? Hemos estado prácticamente cómodos en nuestros hogares, escuchando las enseñanzas del pastor Fernando, las enseñanzas del hermano Jonathan, las enseñanzas de su servidor, pero cómodos en su sofá, algunos en sus camas, en pijama, ¿verdad? Escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero en todo este tiempo, ¿ha estado usted compartiendo el mensaje del evangelio? En medio de este contexto de incertidumbre, en medio de este contexto de miedo, en medio de este contexto de dolor, ¿ha estado usted obedeciendo al Mesías? Porque Él nos ha dado una orden. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, siempre y cuando no haya pandemia. ¿Así dice el versículo? No. Siempre y cuando no gane el presidente Castillo. No. Igual hay que predicar. Igualito hay que predicar.
Ahí en Afganistán hay misioneros valientes que se han quedado. Están bajo amenaza de muerte, pero saben que Dios los quiere usar ahí. No son fanáticos por si acaso. Nuestra hermana Vanessa está en el Kurdistán, una zona donde hay mucho terrorismo. Ahí está ella predicando valientemente el Evangelio, ganando almas para Cristo. Ya nuestra hermana Juanita ya viajó, ya está en Tailandia. Ahí va a comenzar a predicar el Evangelio. Acá en nuestro país hay zonas fuertemente religiosas y sin embargo ahí están nuestros misioneros predicando valientemente. ¿Qué ha hecho usted desde el mes de marzo? Voy a esperar que el pastor Fernando diga, ya pueden predicar el Evangelio. No, mis hermanos, ya Dios dio la orden hace tiempo a través de Jesús. Y gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que han seguido la labor en este tiempo de pandemia. Los discípulos salieron y ¿qué hicieron primero? Decían a todos que se arrepintieran de sus pecados. Le decía a la gente que dejen de pecar, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. O sea que hay un cambio de actitud en esta gente, en el corazón de esta gente para con Dios. Y en medio de todo ese contexto, los discípulos continuaban respondiendo en obediencia. También el Señor les dio autoridad para expulsar muchos demonios. Y esa era la credencial que estaban facultados por Dios. Y sanaban a muchos enfermos ungiéndoles con aceite. Lo interesante es que en otra versión, como la Nueva Versión Internacional y como la Nueva Traducción Viviente, mencionan que no solamente mencionan aceite como la menciona la Reina Valera, sino que ellos mencionan el aceite de oliva. Y en el Antiguo Testamento, el aceite de oliva se usaba para simbolizar la presencia y la autoridad de Dios, especialmente en la unción de sacerdotes y reyes. Entonces los apóstoles, ellos ungían a los enfermos con aceite para simbolizar el hecho de que su autoridad venía de Dios y no de ellos mismos. Que ese poder no venía de ellos. Ellos no eran la fuente de poder, sino que eran canales de ese poder o para ese poder. Entonces ellos, al hacer eso, le estaban pues devolviendo la gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, usted sabe que el aceite es un tipo o un símbolo del Espíritu Santo. Y ya Jesús nos ha enviado a predicar. Nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos y ya estamos facultados para ir y anunciar el mensaje de salvación. Ya estamos facultados para predicar el mensaje del reino. Ya estamos facultados para proclamar el arrepentimiento. Estamos facultados para ir y decir a la gente, arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios. Y eso es lo que obedecieron los discípulos. Y cuando nosotros predicamos el evangelio de arrepentimiento, le estamos dando la gloria a Dios. ¿Usted le ha estado dando la gloria a Dios? Es algo que usted se tiene que responder ante la mirada santa del Padre. Han muerto muchas personas. Y lamentablemente muchos no han sido salvos. Gracias a Dios por los que murieron y conocieron a Jesús. Pero muchos murieron sin conocer a Jesús. Y ahorita están en el fuego eterno. Pero mis hermanos, nunca es tarde
para obedecer al Señor. Nunca es tarde. Dios siempre es el Dios de la segunda oportunidad. Y si usted ha dejado de predicar el Evangelio, es tiempo de hacerlo. Nuestro hermano Juan está preparando una avanzada evangelística para el último domingo de este mes. Y espero que se puedan unir muchos hermanos. Tenemos miles de tratados de Romanos que ahí están en la mesita. Es gratis. A veces algunos hermanos no lo quieren agarrar porque tienen el temor de voltear y encontrar un precio con el resto del pastor Fernando que te hace así, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pero no, es gratis. Es totalmente gratis, ¿no? Y tú puedes tomarlo. Toma lo que necesites. Tenemos miles ahí adentro. Y queremos que se comparta la palabra de Dios. Pero el último domingo de octubre va a haber una avanzada evangelística para repartir miles de folletos de Romanos en nuestra comunidad. Y usted también puede llevarse para que lo comparta en su comunidad. Obedezca al Señor. Comparte el Evangelio del Reino. Mis hermanos, en esta mañana hemos visto dos testimonios. El testimonio de la gente que asistía a la sinagoga, que se caracterizaba por un corazón duro, un corazón incrédulo. Y ellos daban testimonio, pero lo que más resaltó es la dureza y la incredulidad de su corazón, a pesar de lo evidente. Pero también ahora vemos el testimonio de los discípulos, personas que sí creían en Jesús y le obedecían, en medio de toda esa masa de gente con un corazón endurecido. Podemos decir, ¿cuál de esos corazones eres tú? Porque también hay creyentes incrédulos, por increíble que parezca. Porque curiosamente, esta gente asistía todos los sábados a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, a decir amén. Pero cuando escuchaban el mensaje del siervo de Dios, cuando escuchaban el mensaje del rey, cuando escuchaban el mensaje del ungido, se incomodaban. Y se admiraban, pero pesaba más su incredulidad. Y sin embargo vemos el testimonio de unos hombres que no tenían esos títulos de esos hombres que estaban en la sinagoga. Era uno pescador, gente del vulgo, y sin embargo con corazones transformados, con corazones obedientes, con corazones dispuestos a hacer todo para agradar a su rey. ¿Cuál de esos corazones eres?